No se preocupen, enseguida comenzamos. Cuando era chico, me preguntaba si mi generación inventaría la telepatía. Me imaginaba todos los problemas de la humanidad resueltos. Claro, si cada cosa que pasara instantáneamente se lo podría transmitir de mente a mente, en full color, 24/7. ¿Se imaginan lo que podría ser eso hoy en día? ¿Se imaginan a la prima pesada mandándoles directamente a su mente lo que comió esta mañana? Las quejas indirectas de todos sus compañeros de trabajo posteadas en su muro mental, todo dirigido directamente a su cerebro. O peor todavía, su pareja, a cada rato desde el trabajo: mándame tu ubicación, ¿con quién estás? Mándame foto mental, a ver, mándame captura de en quién estás pensando. No, imposible, de solo pensarlo se me revuelven las tripas. ¿Alguna vez estuvieron en ese lugar de tener que justificar dónde están y con quién? Me acuerdo que una vez me paré en una esquina, Lisandro de la Torre y Manuel Artigas. Me acuerdo de haber levantado la mirada, apunto con el teléfono al letrero, tomo la foto y pienso: si me rompen los huevos más tarde, le puedo decir a dónde estaba. El asunto es que las personas somos así de brillantes que desarrollamos esta especie de órgano externo, hecho de un montón de células artificiales que cuando se estimulan, vibran y se pueden comunicar entre ellos. Entonces resulta que estamos en todos lados, pero no hemos solucionado nada. Seguimos bastante aislados, insensibles y recibiendo cuanta estupidez se le cruce por la cabeza a alguien. A veces incluso buscando no estar aquí, ahora, frente a frente. Tómense un momento para estar aquí presentes. Tan solo estar aquí ya es una responsabilidad, un compromiso. Que no sea necesario leer la mente para podernos entender. Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llave, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento.
separarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos hemos hecho compromiso, un compromiso. Cuando vamos a elegir qué comer, ¿en dónde ponemos nuestra atención? ¿Vamos a nuestra dieta? ¿Vamos a lo que tenemos más a la mano? ¿Sabemos lo que vamos a comer cuando elegimos comer lo que vamos a comer? Si vamos a hablar del placer, se me vienen algunas cosas a la cabeza, pero la mayoría de las veces termino eligiendo comer. Comer, así como su juego previo, el cocinar, tiene esa maravillosa propiedad que es el poder ser compartido. Por eso les invité a cenar, para que nos conozcan a nosotros y a nuestro sabor. Comemos casi cualquier cosa, incluso sabiendo que nos puede hacer mal. Y es que el saborear tiene ciertas ventajas que no tienen otros placeres, pero hoy me quiero enfocar en comer bien. Porque nutrirse es mejor que solo comer. Estamos acostumbrados a ir de un lugar a otro, siempre corriendo, y no nos importa cómo llegamos, sino cumplir. Nutrirse, sin embargo, es darse el tiempo para absorber aquello que nos va a formar, aquello que se va a transformar en nuestra propia sangre y carne, y en otras cosas más tarde. A veces tenemos ganas de comer algo porque llegamos con hambre a casa, y otras veces buscamos simplemente llenar un espacio de aburrimiento, de ansiedad o de vacío. Es como cuando elegimos compañeros de vida. A veces se nos va la vida buscando rostros simétricos, piel perfecta, ropa de marca, billetera abultada, una casa en la playa, como si ese bocado fuera nuestra última cena. Tanto al comer como al hablar y al amar existen tantas costumbres que arrastramos de una generación a la siguiente sin darnos cuenta si nos hacen bien o nos hacen mal. Invitar a alguien a conocerte con una cenita es demostrar que existe la posibilidad de tomar una vieja costumbre arraigada y volverla actual, saludable al cuerpo y al corazón. Vernos envueltos como un taco en un placer que nos abrace y nos acompaña a nosotros y a ustedes en esta comida que vamos a compartir. Gracias por no dejarnos plantares.
Quizás noten que hay algo extraño con estos tacos que vamos a preparar. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está el pollo? ¿Y el cerdo? Aquí no tenemos ningún pastor arriando ningún animal al fogón. Al principio, como con todo, las transiciones cuestan, especialmente al momento de conocer el sabor de alguien. Creemos que nos va a ser necesario tener nuestros sabores conocidos, nuestros alimentos de siempre, nuestros ingredientes seguros. Pero poco a poco, con más o menos resistencia, nos adaptamos a esta nueva forma de ver las cosas en las que ya no somos ni dueños ni soberanos de decidir sobre la vida de otro ser, sino que dejamos que viva libre su vida y yo resuelvo la mía sin complicársela a nadie más. Y como toda esa adaptación, no es el único cambio que hicimos. Al abrir nuestra vida a que otras personas participen en nuestra pareja, encontré que es normal que una persona no te llene por completo, porque no tiene por qué hacerlo. Así como uno no tiene por qué comer la misma comida todo el tiempo, es imposible recibir todo lo necesario de una sola fuente. No se puede depositar todas las expectativas en otra persona, sino que al ser nutritivos por sí mismos, podemos ofrecer eso que ya somos a los demás, de la forma más sabrosa posible. Y respecto al sabor, tengo una consulta para hacerles. Si en nuestra cultura podemos encontrar espacio para construir diferencias entre chilaquiles, tacos, tacos dorados, flautas, guaraches, tlacoyos, tostadas de guisado, migas, quesadillas, gorditas, sopes, enchiladas y un larguísimo número de delicias mexicanas, que son básicamente tortillas con salsa y queso, ¿cómo es posible que siga siendo necesario explicar y demostrar con orgullo que las personas que sentimos diferente, que nos componemos de un ingrediente u otro en diferentes proporciones, o que hemos estado expuestas a ciertas energías durante más o menos tiempo, también somos nutritivas, deliciosas, saludables y dignas de amor y respeto? ¿Hasta cuándo va a ser necesario el debate si la quesadilla lleva o no lleva queso? Quizás hasta el mismo momento en que ya no sea necesario salir de un closet al que nunca se debería haber entrado en primer lugar. Que amar siempre signifique nutrir y poder respetar, haciendo lugar en nuestras vidas al amor en todas sus formas. Y es que sabroso, Marta, es sin drama, sin esperar la llamada al teléfono, sin locas en el muelle de San Blas. Sabroso es que el amor le quite la amargura a los encuentros y desencuentros y podamos entender de una vez por todas que el amor, los celos, el drama y la tragedia no están tan unidos como creíamos. A veces son prácticamente contrarios. Toma cada porción de tu historia, cuéntate tu drama y desaparece. Húndete en las aguas de tu desesperanza y busca los tesoros perdidos. Como un repetido intento de pelar estas capas, prescindiendo de las lágrimas. Como el eterno regresar al filo del cuchillo, separando las fibras, buscando desarmar esto que nos sumerge. Busca entre los recónditos páramos de tu construcción submarina. Recoge tus recuerdos de cuna, casa y patio. Explora el siempre dominante lecho de los comportamientos aprendidos. Y pregúntatelo todo, porque si no te sujetas a tiempo, vendrá la ola que te estrelle contra las rocas filosas de la realidad inestable. Adáptate a la marea, llevando y trayendo memorias desde lo profundo, y saborea su acidez y su picor. Ojalá sepas reconocer el punto justo entre la historia que vives y la historia que te cuentas. Ojalá puedas, con amor y con paciencia, construir la historia que tú quieras. Reconoce el cansancio de luchar contra la marea, evitando dolores pasados. Acuérdate de las alegrías inesperadas al soltar lo temido.
sin ella, nada. Aprecia la mirada de quien se deja observar y seguir, como si ese momento fuera suyo y nada más, porque la corriente también vendrá por él, vendrá por ella, y al amar no le gusta el gran frente. Pregúntate si realmente esperas descubrir sabores nuevos usando siempre los mismos ingredientes, o descubrir especies nuevas nadando en las mismas aguas. No le exijas al mono sumergirse, ni esperes salado arrogando dulce. Estemos de acuerdo en que cada bocanada cuenta, y que cualquier plato, al faltarle un ingrediente, ya no es la misma comida, aunque nos nutre y fortalezca. Lo que encontrarás en el camino no es más que erizos y espuma. Deja que cada mordisco te sazone, y orgúllate de romper cada ola. Notemos, la superficie no separa nada. Porque al final, lo mejor que puede pasar es que después de separarte, desees que el otro aprenda, crezca y se sienta a gusto. Incluso con todo el dolor y con todo el espanto, tú eres chingón o chingona porque lo eres para ti, y no porque hayas estado al lado de alguien que lo mereciera. Las mujeres deben amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas y puras, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La labor de la mujer es ser devota de su familia y no de sus egoístas intereses de persona independiente. La mujer ha de estar dispuesta a dedicarse a los niños y a su casa en la noble tarea que se ha dispuesto para ella. Ha de estar bien presentada y deseable, siendo el deleite de los ojos que sobre ella se posen, porque la belleza es frágil como la delicadeza de un cristal. A las que no encajan en este dogma, se les dice las solteronas, las machorras, las ridículas por no someterse a que alguien más decida sobre qué tienen que hacer. Si sus intenciones son nobles, ¿por qué se tienen que callar? Y mis compañeras, las que sí deciden ser madres y ser familia, tienen que soportarlo todo por amor a su hombre. El macho y la hembra han construido una jaula y le han puesto un nombre bonito. Una jaula que se adorna para los cumpleaños y las fiestas de guardar. Jaula que algunas ven como el punto cúlmine de la vida social. Una jaula sin la cual tendrían la espantosa responsabilidad de decidir sobre su vida. Esto significa que no es solo el varón el que continúa con el sistema, sino que es la misma hembra que entra en el mismo jueguito, porque eso la realiza como mujer. La mujer ya nació completa, no necesita la validación de un contrato con un varón para estar plena. Es ridículo que lo más moderno de nuestras relaciones sea la libertad. Recordemos que en el mejor de los casos, ese plan maestro de pertenecerle a una persona para amarle y respetarle para toda la vida a la fuerza, es una cagada. Después tenemos los que se pelean, se desean, que nos queman la cabeza desde chiquites. Si te cela es porque te quiere. El mejor sexo es el sexo de reconciliación. No se lo pongas fácil. Esa falda está muy corta. Si te dicen algo, no te quejes. Ella se lo buscó. Y otras estupideces así. ¿Les suena? Nos acostumbramos a la violencia y la disfrazamos de amor. Y esto tiene un nombre. Bueno, de hecho 2. Patriarcado y amor romántico. Creemos que el amor sano es aburrido. Y la verdad es que el sexo y el amor son para disfrutar, no para convertir nuestras vidas en telenovelas. Hay que escuchar más al corazón que a las pantallas y a la radio. Que si algo nos duele,
probablemente no sea amor, sino nuestra cabeza tratando de encajar en una cajita que no es la nuestra. Si te pones celoso fácilmente, es porque sabes cuán fácilmente reemplazable eres. Rompamos con el modelo de amor barato que nos venden desde niñez y pongamos en valor los cuidados, la confianza, el buen trato y la tranquilidad. Porque como diría mi madre, el amor no es tener todo el día el corazón en un puño. Cambiemos el discurso. Disfrutemos el amor y eroticemos el buen trato. Vivamos el amor con quien celebra nuestra alegría y nos desea libres y salvajes como somos. Hola, soy Daniel y tengo un problema. Hola, Daniel. Cocino todo con el fuego a tope. Mis sartenes están cansadas, mis ollas marcadas de hollín y mis dedos siempre chamuscados. Y no crean que no intenté, ¿eh? Cada vez que el olor a quemado se asoma en mi cocina, me digo, otra vez, Daniel. Y recién ahí me acuerdo de bajarle. Quizás sea esta cosa del andar siempre corriendo o las ganas de andar tragando todo el día que hacen que quiera que la comida esté lista lo antes posible. Intenté con un cartelito en la cocina, intenté con temporizadores, le pido a Google que me avise y nada, sigo echándole fuego fuerte a todo. ¿Por qué será que me cuesta tanto ponerle un límite? Claro que podría romantizar mi ansiedad y decir, es que del interior soy puro fuego. ¡Fua! Pero, al fin de cuentas, la pregunta es, ¿este fuego me impulsa o me consume?
Estas ganas de ponerle mucho fuego a todo de buenas a primeras, ¿realmente me hace llegar más rápido o solo me pone en riesgo de quedar más y más tostado? Echarle fuego a todo de entrada es como entrar a un vínculo nuevo confiando plenamente, sin hacer preguntas. Es como darle un mordisco enorme al taco sin saber si la salsa pica o no pica. Es una locura. Quienes no sienten la mitad de la lengua saben muy bien de lo que hablo. Estas cenas que decidí compartir un día con ustedes son el reflejo de un montón de otras reuniones para las que cociné con ansias, con muchas ganas de transformación, de conexión, de comunicación, de intimidad. Muchas cenas que, por más que la comida no se me haya quemado, me dejaron con un montón de restos pegados en el fondo. Saber poner límites, tanto en el fuego como en los vínculos, no me resulta una tarea fácil, ni con mi propio fuego ni con el de los otros. Afilar el olfato, estar atento a los cambios y cucharear la mezcla de vez en cuando nos puede ayudar a conocer qué está pasando con esta energía que entregamos. Y sobre todo, a vos te hablo, que estás consciente de que tu fuego está descontrolado. Para mí y para vos, hago este llamado a medirnos, a no ir por la vida quemando guisados ni corazones desprevenidos. Pongamos nuestros pegados en remojo y limpiemos con cuidado, porque todo lo pegado que no limpiamos se pudre y contamina todo lo demás. Porque cuando aprendemos a poner límites, tanto nosotros como los demás crecemos. Y es que, al final, saber que la persona que decidiste alimentar a todos los niveles posibles ya está grande, crecidita y resolviendo su vida de otra forma, debería darnos gusto. Gusto de ver que nuestro impulso valió la pena, porque elegimos cuidar, porque elegimos nutrir y porque sabemos que cada uno dio desde lo mejor que pudo o supo lo mejor de sí. Podríamos hasta sentirnos sostenidos por todos nuestros vínculos, viviendo el resto de nuestras historias en paz, desde el aprecio de lo compartido, sabiendo cerrar los procesos en amor, a pesar de todo. Ojalá puedan quedar atrás esos supuestos rencores que tienen que aparecer cuando la vida nos vuelve a cruzar. Dejemos de justificar con nuestra pérdida y transformación una sensación tóxica que solo nos produce daño. Seamos capaces de entregarle al universo, a la vida, a lo que sea que uno crea, con amor, aquello que nutrimos y supimos cobijar. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas
sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que no se ponga la luna de miel. No, mi amor. Hoy ser hombre no es lo mismo que ser hombre hace 20 años, ni 50 ni 100. Y ser mujer tampoco. Ni los de aquí ni las de allá van a ser iguales. Entonces podemos dar por sentado que las relaciones no son ni serán como la de nuestros padres, tíos o abuelos. Ser hombre no es lo mismo que ser mujer, ni mujer que ser hombre. Pero es cierto que los roles se van igualando y que atrás va quedando el hombre machista y con él la mujer sumisa que bajo un mandil se queda en la cocina preparando tortillas. Porque lo mejor que podemos hacer es saber que las circunstancias van a cambiar. Y junto con ellas, tú, yo y la relación vamos a evolucionar. Que como una tortilla hay que saberla cuidar, estar pilas a cuando hay que voltearla para poder disfrutar. Porque si te confías o descuidas, sin importar la intensidad del fuego, se puede llegar a quemar. Y ahí no hay vuelta atrás. No hablamos de relaciones descartables, no, mi amor. Hablamos del compromiso real, aquel compromiso que es intangible, pero que existe, que se crea en base a las necesidades del uno y del otro por placer, decisión propia, consciente de entregarse en mente, cuerpo y alma. Aquel compromiso que no controla, que no ata, no limita y no se basa en un contrato. Hablamos de un amor del que acompaña a crecer y aprender individualmente para complementarse dentro de un todo. No me sirve que actúes del macho, fuerte, proveedor, gozoso del alcohol y mujeres que antes se festejaba y aún hoy hay quien lo aplaude. Como tampoco te sirve ser la frágil mujer dependiente que vive detrás de él y para él. No somos uno más o uno menos que el otro. Tampoco somos mitades buscando otras mitades. Soy alguien entera buscando a alguien completo.
Es importante saber que, por extraño que suene, no comemos nutrientes, sino recuerdos. Comemos las cosas que sabemos que nos han hecho bien o al menos no nos han hecho mal en el pasado. Tomemos un recuerdo sabroso. Algunos días, los más fríos, chocolate caliente y croissants. Chocolate Aira, de ese que deja la leche bien espesa, que quedan los pedacitos al fondo o que uno disfruta rascando con la cuchara. Hasta que la puerta del negocio del vecino al lado nos avisa que es tarde para la escuela. Mi mamá y la cocina, su cocina. Mi mamá enojada porque a pesar de prepararme la comida se me enfrió la cena por estar frente a la computadora. El cafecito de la noche antes de irse a dormir, con anécdotas frescas de la universidad. Uno no registra que esas noches compartidas estuvieron soñadas desde hace muchos años antes de llegar. Un montón de escenas que uno, de chico, da por eternas. Que cree que mamá va a estar siempre ahí, con el chocolate caliente y la mesa servida. Son detalles, los aportes cotidianos, los que dejan una impresión en nosotros. No digo que los eventos grandes no cuenten, claro que cuentan. Pero lo cierto es que un mal momento puede pasar de largo entre cientos de bellezas cotidianas. Que una vez que se te queme la comida no te hace un mal cocinero. Lo mismo pasa al revés. Cientos de carencias cotidianas no se pueden ignorar por un regalo o una entrega momentánea. Los seres nutren de las formas en las que pueden, con la cercanía que pueden, con la energía que les queda después de luchar contra sus días con todas sus fuerzas. Son los pequeños sabores, las pequeñas pimientas, los ligeros experimentos, los condimentos regalados, esos que te sacan de la rutina, de los sabores de todos los días. Esos que cuando los probás sacan una sonrisa en forma de en quien tiene el gusto de comer y en quien tiene el gusto de ofrecer con amor su sazón. Salar de más una ensalada puede dejar una mesa en llamas. Gracias por mantener el amor calentito en el horno hasta verme llegar. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Doctor, ¿sabía usted que para poder juntar medio kilo de azafrán se necesitan 40 kilos de flores de azafrán? ¿Se imagina todo el esfuerzo necesario para crear ese sabor? Así como tenemos nuestro día a día con nuestros amores, vamos juntando momentos granito a granito que nos hacen quienes somos juntes y separados. Quienes somos nos hace dignes, nos hace confiables y nos transforma en una luz para el mundo. Conocernos a través del amor a los demás nos hace mejores que quienes éramos ayer.
que a fin de cuentas es todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Dar y recibir amor, crecer, acompañar, explorar y crecer otra vez. El amor es una invitación a conectar, a conocer y a mezclar el sabor propio con el de los demás. Crear con nuestra propia naturaleza algo más grande, más rico, más nutritivo. ¿Sabía usted, doctor, que los hindúes tienen una palabra para ese tipo de mezclas? Masala. Personas como nosotros que amamos las especias, sabemos que la combinación es lo que hace únicos a los sabores, los toques, lo que se dice la sazón de cada quien. Fíjese nomás que nuestro masala tiene ají rojo, ajonjolí, clavo de olor, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semillas de cilantro y sal. Yo juraría, doctor, que en realidad tiene ajonjolí, clavo de olor, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semilla de cilantro, sal y ají. Por eso, clavo, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semillas de cilantro, sal, ají y ajonjolí. Que no es lo mismo que cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semilla de cilantro, sal, ají, ajonjolí, clavo y comino. De ninguna manera. Si fuera como usted dice, solo le quedaría la cúrcuma, la jengibre, la nuez moscada, el orégano, la pimienta blanca, la pimienta negra, la canela, la semilla de cilantro, la sal, el ají, el ajonjolí, el clavo y el comino. ¿La jengibre? Habrá que preguntarle, pero de todas formas, doctor, sabemos que en realidad, mientras que esté rico, a la gente la composición le termina importando un comino. Ajá, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semilla de cilantro, sal, ají, ajonjolí y clavo. En efecto, doctor, ha dado usted en el clavo. Clavo, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semilla de cilantro, sal, ají y ajonjolí. Cálmese, doctor. Ya le creo que se lo sabe. Además, convengamos que muy difícil no es. Moscada, orégano, pimienta blanca, pimienta negra, canela, semilla de cilantro, sal, ají, ajonjolí, clavo, comino, cúrcuma y jengibre. Al final, doctor, las especias son como las virtudes. Lo más importante no es el orden en que las agregue, lo importante es que las use. Quisiera en esta oportunidad proponerle a cada ser humano que encuentre en su corazón aquello que lo mantiene distanciado, desconectado y ansioso, y tome un firme compromiso con ustedes y con el mundo de embellecerse cada día más, de dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque ahí mismo está la sal de la vida. Ají, ajonjolí, clavo. No, doctor, relájese.
Y ahora, el sublime momento de la verdad. Pónganse todos de pie, por favor. Llévense la mano derecha al corazón, prometiéndose sinceridad, sobre todo a ustedes mismos. Las personas que sientan formar relaciones violentas, por favor, siéntense. Las personas que sientan que están en una relación solo por la inercia de la costumbre, por favor, siéntense. Las personas que crean que su pareja va a cambiar y entonces va a ser más digna de amor, por favor, siéntense. Las personas que revisan la vida de sus parejas en busca de secretos, por favor, siéntense. Las personas que ocultan deliberadamente sus actos, pensamientos o preferencias para poder seguir viviendo cómodamente sin responsabilizarse de sus actos, por favor, siéntense. Aquellas personas que realmente crean que sus acciones son insignificantes para construir un mundo mejor, por favor, siéntense. Estos tacos tienen en su interior nutrimento, sin violencia, esclavitud ni posesión. Estos tacos contienen lo mejor que pudimos ofrecerles desde nosotros, para que ustedes se lleven en sus propios cuerpos un pedacito de nuestro corazón, el libre, el placentero. Cuando miramos para adentro, nos sentimos compuestos por ese amor, por esa paciencia, por esa creatividad de vivir nuestro amor y de entregarlo a los demás. No se preocupen, todos estamos en reconstrucción. Las personas cometemos errores que nos duelen y lastiman a los demás. Pero es importante reemplazar ese error por un amor que sane e ilumine el camino hacia adelante. Si nos llevamos ese amor en el corazón en esta primera cita, estamos más que satisfechos. Muchas gracias por esta hermosa velada compartida. Hasta el siguiente momento. aparte para que si gustan formarse a comer un taquito, todo es vegano. Entonces, pues adelante.